responden muy bien a la terapia antibiótica. Ustedes tratan al perro y a los 3 días un perro que estaba inmóvil anda saltando por ahí como que no quiere la cosa. Responden muy rápido a eso, pero no se puede interrumpir el tratamiento porque inmediatamente los síntomas vuelven. También las afecciones del ojo, estas en general es muy difícil resolverlas. Como ven acá hay una inflamación, un edema de córnea, hay secreción purulenta, también, ven el ojo muy enrojecido, hay derrame de sangre acá. Y después casi nunca da fiebre en el perro, sí en el humano, pero en el perro pocas veces cursa con fiebre, lo mismo que pocas veces tiene otros síntomas como el perro que se pone como viejo, pérdida de peso, falta de brillo en el pelo. Muchas veces no da absolutamente ningún síntoma. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de brucelosis? Y esto es un problema real. Lo sospechamos por los signos clínicos y por el contacto o la cohabitación con otros perros brucelosos. Y hacemos una primera confirmación por serología, buscamos anticuerpos contra la brucela. Y finalmente confirmamos con bacteriología, es decir, si nosotros aislamos la brucela, sabemos que el perro está bruceloso. Entonces, los métodos que se usan para diagnóstico son todos esos. La aglutinación rápida en placa es la que nosotros usamos, es un método muy sensible. Hay muy poquitos perros que dan eso negativo cuando no se han tocado los perros con antibióticos. Ustedes cuando hacen el tratamiento antibiótico enmascaran todo el diagnóstico, no solo el bacteriológico, sino también el serológico. Motiven que hasta que hagan un diagnóstico no metan un solo antibiótico, por favor, porque eso lo único que hace es que después no saben qué hacer con un perro. Entonces, el primero es el que se usa con más frecuencia. Después tenemos la inmunodifusión en acargel. Esta la hacen, por ejemplo, en el Instituto Pasteur. Requiere como más tiempo, es un poco más engorrosa y es menos sensible, sobre todo en los perros recientemente infectados. Pero es muy buena detectando casos crónicos. Los ELISAs fueron mi tema de doctorado. Yo me sentí muy cómoda una vez que hice toda mi estadística con los ELISAs, y ahora que ya sé cómo diagnosticar con los ELISAs, no los tengo, porque se acabaron los antígenos y no consigo que me los hagan, pero estoy atrás de eso y alguna vez volveré a tenerla, así que es un buen método. En el Instituto Malbrán hacen uno de los 2 ELISAs que yo investigué. La cromatografía son unos casetitos que aparecieron recientemente en el mercado, que ahora después les cuento cómo son los resultados con esos. La PCR, lo van a escuchar nombrar, es un método que teóricamente es como maravilloso porque detecta el ADN de la bacteria. Entonces, si tenemos una bacteria, aunque esté muerta y aunque la muestra esté contaminada con otras bacterias que siempre enmascaran el aislamiento bacteriológico, esa PCR es positiva. Claro, si la bacteria está escondida no la vamos a tener, pero era como muy prometedora y la estamos usando, o la probamos en unos cuantos perros, y a veces nos da negativa cuando tenemos aislamiento y a veces nos da positiva cuando no hay nada en el perro, ni síntomas, ni aglutinación, ni serología, ni nada, y siguen siendo los perros negativos y a veces dieron alguna PCR positiva. Entonces por ahora la tengo ahí en el freezer, como que espero que alguna vez afinemos la puntería con la técnica y se pueda usar. Y ahora me sorprendió el otro día, di una clase de brucela para veterinarios y me preguntaron por la inmunofluorescencia, porque algunos criadores están pidiendo inmunofluorescencia como técnica para dar servicio o no. Yo
sé que la hacen en la Facultad Veterinaria de La Plata y no sé de alguien más que la de Buenos Aires. ¿Alguno de ustedes sabe de algún laboratorio que haga inmunofluorescencia para brucela aquí? Bueno, es una técnica que aparentemente es bastante precisa, es la que se usa de rutina en Estados Unidos para diagnóstico de brucela, pero acá no había quien lo hiciera. Yo no tengo experiencia, no sé qué tan sensible o específica sea. Esas son las pruebas que se puede hacer, las técnicas con las herramientas. Ahora, cada una de esas puede usar como antígeno alguna de estas bacterias. La Brucella ovis da reacción cruzada con Brucella canis, se puede usar para hacer aglutinación o inmunodifusión o ELISA o lo que sea, ¿sí? Tanto después la Brucella canis, la cepa patógena, y hay una cepa de Brucella canis que es menos glucosa y que da mucho menos falsos positivos, porque el problema con las otras dos, con estas dos, es que a veces dan positivo en perros que no son positivos. Esta lo hace mucho menos. Ahora, esto es muy complicado y uno dice para qué se los paso, para que entiendan. Lo que nosotros estamos buscando con la serología son anticuerpos. Es contra qué está formando el perro defensas. Y los anticuerpos se forman contra la superficie de las cosas que andan flotando por él. Esta es la superficie de una brucela de las del ganado, sea abortus, sea melitensis, sea suis. Esa brucela tiene esto que se llama, que se llama cadena O, y el anticuerpo que se forma contra esa brucela es contra esto. La Brucella canis no tiene estas cadenas. Esto es la superficie de la Brucella canis. Entonces los anticuerpos de canis buscan esto. De modo que, ¿por qué yo creo que, por ejemplo, este colega que dijo que nunca había visto Brucella en su vida, y por qué en su laboratorio le dio negativo, fue porque estoy, pero casi segura, espero que sea eso, están buscando Brucella canis con antígenos para brucelas de ganado. Generalmente a la gente se le hacen también las reacciones con un antígeno que busca esto. De modo que nunca manden un suero para buscar Brucella a un laboratorio de medicina humana. Porque ustedes mandan un suero a un laboratorio humano, piden brucelosis canina, los del laboratorio, los de canina dicen, brucelosis, y les corren una prueba contra las brucelas, estas cepas que se llaman cepas líquidas. Bueno, entonces, la reacción que nosotros hacemos es muy simple. Usamos un antígeno que usa Brucella canis en veneno, ponemos una gotita de suero, una gotita de antígeno, la mezclamos, la miramos al microscopio y vemos cuando el resultado es negativo es un granuladito fino, y a medida que hay más anticuerpos tenemos una reacción de 1, 2, 3 y 4 pulsas. Estas reacciones son positivas seguras. Con estas siempre tenemos dudas de por qué. Hay veces además que cuando hay algunas bacterias que dan reacción cruzada con Brucella canis. ¿A qué se llama reacción cruzada? Van a tener aglutinación como esa y el perro no está bruceloso. Tiene, por ejemplo, una pseudomonas o un estafilococo, que es parecido y hace que el suero se aglutine con ese antígeno. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar ese suero, le ponemos algo que se llama 2-mercaptoetanol, que hace que esas inmunoglobulinas que aglutinan, que son de otras bacterias, que se vayan. Y entonces nosotros agregamos ese reactivo y el perro da negativo como esto. Ahora, esto se produce tanto cuando la reacción es contra otras bacterias como cuando el perro está muy recientemente afectado.
los primeros anticuerpos son del tipo que es destruido. Entonces, si da esa reacción de esa forma, hay que repetir la prueba a los 15 días y a los 15 días el perro ya da positivo con y sin ese reactivo, cuando es una infección temprana. Cuando es por otros bacterias va a dar exactamente igual y ese perro es negativo. Bueno, la cromatografía, este casetito que yo les conté. Esto es un casetito de plástico, acá se pone una gota de suero, el suero difunde, esta rayita tiene que aparecer siempre porque es el control de que eso está funcionando, y si aparece una segunda línea en este lugar, el perro es positivo. Esto es bastante caro, no sé a cuánto está ahora, pero digamos saldrá, a ver, no les digo lo que me sale a mí el antígeno me sale muy barato, pero el otro, ¿no? Pero este saldría a mí, de costo, 200 pesos cada uno. Y yo le sumo mi trabajo. Entonces, sería muy caro hacerlo. Entonces, lo que hicimos, nos prestaron algunos para probar, corrimos 50 sueros. Para hacer una prueba a campo, como ir a un criadero y sacar y ver, tendríamos que hacer, como para asegurarnos de cómo funciona esto, alrededor de 1000 sueros. Nosotros usamos sueros que sabemos exactamente de qué se trata, cómo son. Usamos 17 sueros de perros sanos, bacteriológicamente negativos y que nunca dieron ningún tipo de aglutinación. Esos sueros los conocemos y los probamos y dieron todo negativo, eso anduvo bárbaro. Pero después usamos 27 sueros de perros que tenían aislamiento bacteriológico. La aglutinación daba grosera, esas 3 o 4 cruces que ustedes vieron. Y los 12 lisas que usamos tenían títulos muy altos, es decir, reaccionaban muy intensamente. Y de esos 27, solo 24 dieron positivo con este reactivo. Es decir, de 27 se me escapan 3, es un montón. Y si después cuando fuimos a leer el prospecto decía una sensibilidad de un 82%. Un 82% puede estar muy bien, pero ¿qué hacemos con el 82? 18% restante. Yo tuve una vez, la prueba que usamos nosotros tiene un 98% de sensibilidad, y tuve una señora que se compró un Shih Tzu, le hizo la prueba de aglutinación, la prueba de negativa, puso el perro en su criadero, crió y 3 perras le abortaron. Y las 3 perras dieron positivo a la reacción y eran brucelosas. Y el perro siguió sin aglutinar. Es decir, es ese 2%. Es un 2% que vaya uno a explicarle al dueño de la perra y que hizo todo bien. Se compró un perro y le hizo la reacción antes de servir las perras o antes de meter la criadero. Entonces, un 80% de sensibilidad, 82% no es bueno. Digamos, por supuesto mejor que nada. Pero tengan cuidado con los que usan este método de diagnóstico. Y después usamos 6 sueros de perros crónicos, perros que tuvieron brucelosis, se los castró, se los trató con antibiótico y ya no aglutinaban más, pero que en los ELISA todavía los detectábamos, los anticuerpos. Y de esos solo me detectó uno, en cambio la inmunodifusión, que le dije que era buena para crónicos, me detectó 4 de esos perros. Bueno. Entonces, estos son todos los métodos que tuvimos y finalmente lo que nos confirma, que nos da un 100% de seguridad, si el perro está bruceloso, es la bacteriología. Entonces, ¿por qué no hacemos bacteriología directamente? Porque muchas veces la bacteria no la encontramos. La sensibilidad es baja, es de un más o menos 40%, es decir, de 10 perros, 4 voy a encontrar la bacteria y los otros 6 está, pero no la pude aislar. ¿De dónde sacamos la bacteria? La podemos encontrar en sangre, en orina, en flujo vaginal, en secreciones de abortos y en semen.
Entonces, esto es interesante. Fíjense que tenemos arriba, esas fichas de arriba son perros positivos, perros seguramente brucelosos. Y fíjense que tuvimos un 27% de estos perros que eran positivos no tenían ningún síntoma. ¿Cómo los pescamos? Porque estaban en un criadero que otros perros tenían síntomas. Entonces, hubo un aborto, sacamos sangre a todos los perros y hubo muchos positivos que ni habían abortado ni tenían nada, estaban perfectos. Y esos son los que más resisten los dueños a castrarlos. Y por otro lado, abajo tenemos perros negativos. Y acá lo interesante es que dentro de los negativos hay muchos que tienen los mismos síntomas que son de brucelosis. Hay perros que abortan por otra cosa. Perros con discospondilitis que es por otra cosa. De todos los síntomas hay perros que pueden ser negativos. Pero sin embargo, cuando miramos estas cifras, vemos que de todos los síntomas, estos todos son síntomas de brucelosis. Y estos son los porcentajes de perros que sí tenían y perros que no tenían. Y ustedes ven que todos están arriba de un 50% eran brucelosis. Es decir, 75% de todos los abortos que tuvimos eran por brucela. 85% de las discospondilitis eran por brucela. Esto significa que si ustedes tienen síntomas de brucela, hay que ir a buscarlo. Bueno. Entonces, esto es como un resumen de lo importante de lo que vimos. 27%, más de una cuarta parte de los perros no tenían síntomas. Todos los síntomas de brucelosis pueden deberse a otras cosas que no son brucelosis. La presencia de estos síntomas tiene que hacernos sospechar que por ahí es brucela, hay que ir a buscarlo. Y en algunos casos raros pueden no dar ninguna reacción positiva y sí ser brucela. Entonces, en cuanto al tratamiento, en primer lugar, castrar. No hay ninguna excusa que me puedan poner de que yo no quiero castrar el perro. Tienen que hacerlo. ¿Por qué? No hay ningún método que nos asegure que el perro no la tiene. Y ningún tratamiento que cure todos los perros. Entonces, ustedes hacen un tratamiento, el perro aparentemente, serológicamente se negativiza y resulta que desparrama brucela. O en ese momento no, y después frente a un estrés, frente a alguna situación determinada, el perro vuelve a tener la brucela circulando y la empieza a desparramar. Entonces, para evitar que la brucela se siga propagando, lo primero, castramos los perros. Después, hacemos tratamientos antibióticos que no se los voy a dar, pero que sepan cuáles son los efectos. La respuesta es variable. Algunos perros se curan, otros no. Hay acantonamiento. La brucela dice, acá en la sangre estamos mal, porque está muy tóxico esto. Entonces yo me voy a meter a mi casa, que es el ganglio, y me voy a quedar ahí hasta que se vaya el antibiótico. Pero después, frente a una situación de estrés, la brucela se vuelve a aparecer y se desparrama. Entonces, y no hay ningún método que nos asegure que ese perro realmente se cura. Entonces, una vez que hicimos eso, vamos a ver qué hacemos con los otros perros del criadero. En primer lugar, tenemos que hacer un test a todos. Los perros positivos se castran, se tratan y se sacan del criadero. Y después se hacen controles una vez por mes a todos los perros. Tenemos que tener 3 meses con todos los perros negativos. Si ustedes sacan hoy 5 perros, el mes que viene tienen uno positivo más, ese no cuenta. Al otro mes, todo negativo, fantástico. Al otro mes, uno positivo nuevo, a partir de ahí empezamos otra vez. Tiene que haber 3 meses de todos los perros negativos. Una vez que pasó eso, pueden hacer controles cada 3 meses hasta completar un año para asegurarse y el criadero está limpio. Y después poner un plan de prevención. ¿Cómo hacemos para que no vuelva a entrar la brucela?
animal que entra al criadero lo tienen que testear y preferentemente no ponerlo a cohabitar con otros perros por 3 meses. Lo hacen 3 meses seguidos de análisis y si es negativo recién lo incorporan. Siempre testear las perras que van a salir, tanto la perra al perro como el perro a la perra. Si es un reproductor que hace mucho servicio, no va a hacer un test cada perra, pero un test cada 3 meses es como mínimo lo que tiene que tener un macho. Siempre testeando las hembras. Y las hembras en cada servicio. ¿Qué pasa con el hombre? Bueno, esto está muy en discusión. Ahora, yo hasta hace un año les hubiera dicho no se preocupen absolutamente para nada con el tema de la brucela. Los casos humanos son escasos. El contacto que tiene que tener la persona con el germen tiene que ser realmente muy importante. Yo he tenido este caso, siempre lo cuento porque es lo más insólito. Una señora no sabía que tenía brucela, venía todo bien en el criadero hasta ese momento, la perra le aborta casi a término, 2 días antes, que es 56 días por ahí. Entonces los cachorros nacen vivos y ella, para revivirlos, ella y la hija, los dos, le soplaron en la boca a los perritos y no se contagiaron y era brucela. Es decir, el contacto con el elemento infectante tiene que ser grande y la persona además tener una predisposición especial. Ahora han aparecido unos cuantos casos de brucela, hubo un brote en Tierra del Fuego, en una villa, donde por ahí las condiciones sanitarias son propicias para que la gente que está en contacto estrecho con los perros se contagie. No se sabe cuánto en realidad se pasa al ser humano, pero generalmente los casos descritos siempre hablan de que la persona estuvo en contacto con una perra un mes que abortó o que tuvo cachorros que se murieron un mes antes de presentar los síntomas. La infección no suele ser grave, pero a veces se agrava porque los médicos no se les ocurre que puede ser brucela. Y si se les ocurre, piden la reacción para las otras brucelas. Entonces no se detecta y avanza y entonces sí puede dar una enfermedad más grave. Los síntomas son vagos. La más constante es la fiebre, a veces intermitente, sobre todo de noche, sudoración profusa, pérdida de peso, dolor de espalda, cansancio. Bueno, ¿quién no tiene brucela? Es muy difícil hacer un diagnóstico. Por supuesto, ante un perro bruceloso hay que hacer controlar a la gente para ver si realmente está infectada, porque cuando se detecta temprano la persona sí se cura y se trata fácilmente con antibióticos. El ser humano tiene muy buena respuesta. Entonces, finalmente otra vez, como resumen, la brucela puede entrar por vía digestiva o transplacentaria, no tiene que ser sí o sí venérea. No todas las fuentes de bacterias tienen la misma carga, tienen mucho más en un aborto que en un celo y mucho menos, por ejemplo, en orina. No tiene reacción cruzada con cepas lisas, es decir, las brucelas del ganado no dan la reacción inmunológica. No todos los perros presentan síntomas. Hay que testear a todos los contactos de los perros positivos. Siempre que tienen un síntoma de brucela tienen que ir a buscarla. Después si es otra cosa, fantástico, pero buscar que no sea brucela. Un animal seronegativo puede estar enfermo y diseminar brucelosis, sobre todo si ha sido tratado con antibióticos previamente. Conviene realizar más de una prueba. Hay que intentar, siempre que sea posible, aislar la brucela, eso nos da una seguridad total de que el perro realmente está enfermo, y si hacemos tratamiento antibiótico vamos a tener problemas con el diagnóstico. Y finalmente, lo único predecible de la brucelosis es que es impredecible.
Eso es lo único que se da siempre. Siempre que tenemos una regla, yo hago esto y esto es así, al otro día viene un perro y dice esto, no es así, es de otra forma. Bueno, esto en cuanto a brucelosis. Hay otras enfermedades, esa era la reina, esta es la princesa, que atacan, que perjudican la reproducción en un criadero. Y el virus es un virus, es una virosis. El virus que la produce se llama herpes virus canino y puede afectar al perro y a los cánidos salvajes. Entra también, como la brucela, puede entrar por vía transplacentaria, pero mata a los cachorritos cuando entra por esa vía. Puede adquirirse cuando el cachorro está naciendo, cuando pasa por el canal de parto, puede adquirirse por, olfateo y por ingestión. Y también puede entrar por la mucosa del ojo. También puede contagiarse por vía venérea, por la mucosa genital. Entonces, ¿por dónde se elimina? Por las secreciones oronasales, es decir, un perro que tiene moco, un perro que tiene lagaña, son causadas por herpes, esas secreciones contagian. También secreciones, como tú les acabo de decir, secreciones vaginales. Entonces, ¿qué pasa con la preñez? Si la perra es infectada cuando está recién empezando la gestación, lo que va a tener es un aborto. Si la perra es infectada cuando ya la preñez avanzó mucho, vamos a tener mortandad de los cachorritos recién nacidos. Y muchas veces cuando el cachorro se infecta recién nacido, la mortandad es más tarde. En los adultos, la enfermedad es absolutamente leve, no tienen nada, tienen secreciones en la nariz, un poco en los ojos. Son purulentas generalmente. Es un perro lagañoso, un perro con un poco de moco. Es un perrito que uno ve por la calle que anda con todos los ojitos verdosos así. Si no hay maquillo, sí. Bueno, sí, pero para tener una idea. Sí, pero es leve, el perro está bien, no está enfermo. Tiene un poco tan mocoso. Bueno. Entonces, entran por mucosa oronasal o también en el macho por la mucosa del pene o en la perra por la mucosa vaginal, y la infección es inaparente. El perro no tiene nada y ante un estrés tiene conjuntivitis, un poquito de rinitis, vaginitis, y ahí es donde desparrama, y por eso es que de esto está lleno el mundo canino. Hay muchos perros que no tienen ningún síntoma y lo están portando. En cambio, en los neonatos la cosa es mucho más grave. Se infectan a través de secreciones oronasales de otro perro que va a olfatear, de la madre cuando lo olfatea o de cuando pasan por el canal del parto. Se infectan por mucosa oronasal y el virus va a todo el organismo, va al riñón, va al hígado, va a los pulmones, va a los ganglios, al intestino, y ahí produce hemorragias importantes y los perritos mueren. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? En los adultos puede no haber ningún síntoma, puede haber un poco de moco, puede haber un poco de conjuntivitis, y en las hembras también a veces se ven unas vesículas como estas, ven, en la vagina, en la vulva, unas pequeñas vesiculitas que a veces no son herpes y otras veces son herpes. Para saber si esto es un herpes hay que hacer un cultivo virológico, que es una cosa muy engorrosa que acá creo que nadie hace. Bueno, entonces, cuando la hembra se infecta tempranamente, los cachorritos se van muriendo
a lo largo de la gestación. Entonces, por ahí tenemos un aborto o por ahí tenemos un parto a término con salida de cachorros en distintos estadios de mortandad, como esos. Si nacieron los cachorritos aparentemente sanos, las formas de presentación son distintas. A veces están los cachorros fenómenos y el otro día aparecen muertos. Cuando el cachorro se infecta 1 o 2 días después del parto, lo que ocurre es que viven 10 días fenómeno y el día 11 empiezan, se murieron todos, sin síntomas. Un día está perfecto el cachorro,